Supere el no. Por William Murray, 1991. Página 88 a 103. Parte 2, sección 3. No rechace, replantee. Página 88. Replantee las tácticas. Las preguntas diseñadas para solucionar problemas sirven para replantear la posición del oponente en cuanto a intereses, alternativas y normas. Pero también usted debe hacer frente a las tácticas del otro, es decir, a los muros de piedra, a los ataques y a los trucos que él utiliza para que usted acceda a sus deseos. ¿Cómo debe usted replantear las tácticas para dirigir la atención de la otra persona hacia el problema? Rodee el muro de piedra. ¿Qué puede hacer usted si su oponente se atrinchera en una posición extrema y le dice tómelo o déjelo, o fija un término inamovible? Para rodear el muro de piedra usted puede hacer caso omiso de él, reinterpretarlo o ponerlo a prueba. Haga caso omiso del muro de piedra. Si su oponente le dice, tómelo o déjelo. O tiene hasta las 5 de la tarde, o no habrá negocio, es difícil saber si está hablando en serio o si es puro bluff. Por lo tanto, ponga a prueba la seriedad de la afirmación haciendo caso omiso de la táctica. Continúe hablando del problema como si no hubiera oído nada, o cambie de tema. Si su oponente habla en serio, muy pronto se lo hará saber. Reinterprete el muro de piedra viendo en él una aspiración. Suponga que el jefe de un sindicato le anuncia: le he dicho a mi gente que si no regreso con un aumento del 15%, le daré mi cabeza en bandeja de plata. Él mismo se ha puesto la soga al cuello, y si usted desafía ese compromiso lo único que logrará será dificultarle más la retirada. Por lo tanto, reinterprete ese compromiso como una aspiración y haga que su oponente se concentre de nuevo en el problema. Usted podría decirle: todos tenemos nuestras aspiraciones. La gerencia está sometida a presión por la tendencia a la baja que ha habido en la economía, y le encantaría rebajar los salarios. Pero creo que a ambos nos conviene ser realistas y analizar detenidamente las circunstancias de la cuestión salarial. ¿Cuánto les están pagando las demás compañías a sus trabajadores por el mismo tipo de trabajo? Con esa reinterpretación usted le da a su oponente la oportunidad de zafarse con elegancia del compromiso adquirido. O imagine que su oponente le impone un plazo fijo. En lugar de rechazar el término, usted puede suavizarlo interpretándolo como un objetivo, y podría decir lo siguiente: a todos nos gustaría cerrar la negociación en esa fecha. Sería lo ideal. Más vale que comencernos a trabajar inmediatamente. Luego concentre su atención en el problema con todo el deseo de demostrar su buena voluntad. Tome en serio el muro de piedra, pero póngalo a prueba. Una tercera forma de proceder es poner a prueba el muro de piedra para ver si es real. Por ejemplo, tome con seriedad el plazo fijado por su oponente, pero cuando esté cerca, haga arreglos para tener que retirarse por una llamada telefónica o por una reunión urgente. Los encargados de negociar en casos de rehenes, por ejemplo, buscan algún acontecimiento verosímil sobre el cual no tienen control alguno, como un cierre bancario, para decir que les es imposible reunir el dinero del rescate en el tiempo fijado por los terroristas. Uno de los mejores negociadores explica: nos gustan los plazos. Cuanto más cortos, mejor. Porque al incumplir el plazo uno altera completamente el plan de juego de los oponentes. Otra manera de poner a prueba el muro de piedra sin desafiar directamente a la persona es por medio de preguntas. Si un vendedor de automóviles afirma que el precio es definitivo, pregunte si hay financiación y si le pueden recibir su vehículo usado a un buen precio. Si el vendedor comienza a mostrarse flexible, usted sabrá que el precio quizás no es definitivo. No olvide que algunas veces puede usar el muro de piedra de su oponente para su propio provecho. Si le fijaron un plazo inamovible, diga: me gustaría poder reunir a los miembros de la Junta y conseguir autorización para hacerle una oferta más generosa, pero en vista del problema de tiempo, esto es lo máximo que puedo hacer por ahora. O usted puede decir: para poder cumplir el plazo que usted fijó, necesitaremos su ayuda. ¿Podría usted encargarse de recoger y despachar el producto?
Desvíe los ataques. ¿Qué debe hacer si su oponente lo amenaza, lo insulta o lo culpa de algo que salió mal? ¿Cómo puede usted replantear el ataque para desviar la atención de su oponente hacia el problema? Haga caso omiso del ataque. Una manera de desviar el ataque es que usted finja que no oyó el ataque y siga hablando del problema. Suponga que usted es jefe de un sindicato y que está negociando con un gerente intransigente que amenaza con despedir a la mitad de los trabajadores si usted no acepta los recortes salariales. Al gerente le será más difícil retractarse si usted insiste en hablar de la amenaza. Si usted le responde, no sea ridículo, imbécil, usted no haría eso, lo más probable es que lo induzca a demostrar que está hablando en serio. Usted debe hacer caso omiso de la amenaza y concentrarse en las dificultades financieras de la compañía. Sé que es muy importante para usted mostrar unas cifras mejores. Cuénteme un poco más sobre nuestra situación. Si su oponente se da cuenta de que sus tácticas agresivas no le sirven de nada, lo más seguro es que cambie de actitud. Tomemos el ejemplo del comprador que hacía esperar a los vendedores en la antesala para hacerles perder la confianza y así conseguir unas condiciones más favorables. Uno de los vendedores decidió hacer caso omiso de la táctica y llevar un libro para leer mientras esperaba. Cuando el comprador lo hizo pasar finalmente, el vendedor actuó como si no quisiera cerrar el libro, dando a entender que la espera no lo había incomodado en lo absoluto. Cuando el comprador tuvo que atender una larga llamada telefónica a la mitad de la reunión, el vendedor volvió a sacar su libro. Después de 2 o 3 reuniones de ese estilo, el comprador se dio cuenta de que la táctica no le daba buen resultado, y dejó de emplearla. Replantee un ataque personal como si fuera una forma de atacar el problema. Un segundo enfoque es reinterpretar el ataque. Suponga que usted desea la aprobación de su departamento para un nuevo producto, y que uno de sus compañeros le lanza esta pregunta. ¿No tiene algo mejor que hacer que presentar propuestas que no van a llegar a ninguna parte? Usted podría ponerse a la defensiva y reaccionar con hostilidad. O bien, podría hacer caso omiso de la crítica personal, reconocer el punto de vista y reinterpretarlo como si se tratara de una manera de atacar el problema. Usted puede decir. En eso puede usted tener razón. ¿Cómo mejoraría usted la propuesta para que fuera aceptada? Su atacante afirmó 2 cosas. Primero, que su propuesta no es buena y, segundo, que usted no sabe lo que hace. De usted depende escoger cuál de las afirmaciones desea tomar en consideración. Al escoger la relacionada directamente con la propuesta, usted desvía el ataque personal y hace que su oponente se concentre en el problema. Replantee un ataque personal como si fuera un comentario amistoso. Otra manera de desviar un ataque personal es tergiversarlo, como si se tratara de un comentario amistoso. Tomemos el ejemplo de un general del siglo XVIII que había perdido el favor del rey guerrero, Federico el Grande de Prusia. El general, al encontrarse con el rey, lo saludó con gran respeto, pero éste le volvió la espalda. Me alegra ver que su majestad ya no está enojado conmigo, murmuró el general. ¿Cómo así? Le espetó el rey. Porque su majestad jamás en la vida le ha dado la espalda a un enemigo, contestó el general. Desarmado, Federico lo acogió nuevamente como amigo. Esto de convertir un ataque personal en una muestra de amistad es algo que usted puede hacer en cualquier momento de su vida. Por ejemplo, si su oponente trata de hacerle perder confianza diciéndole: ¿sabe? Usted no tiene muy buen semblante. ¿Está seguro de que se siente bien? Usted puede responder: gracias por su interés. Me siento de maravilla, ahora que estamos tan cerca de llegar a un acuerdo. Replantee los errores del pasado y conviértalos en beneficios para el futuro. El oponente suele atacar en forma de acusación. Al discutir el presupuesto de la casa, el esposo culpa a su cónyuge y le dice: tú malgastas el dinero en baratijas. ¿Recuerdas ese gato de cerámica que te costó $75? La esposa responde: ¿y tú qué, hijo de tu madre, señor Don Alarde? ¿Cuánto te costó llevar a todos tus amigos de fiesta la semana pasada,
llenándoles la panza de carne asada y cerveza. Y así siguen, horas y horas, discutiendo por cosas del pasado y olvidan por completo el presupuesto. Siempre hay una oportunidad para replantear el asunto, sacarlo del pasado para proyectarlo al futuro, y en lugar de hablar de quién tuvo la culpa, comenzar a hablar de cómo solucionar el problema. La esposa puede decir: sí, Juan, los dos estuvimos de acuerdo en que pagué demasiado por el gato de cerámica y no volveré a cometer el mismo error, fue una estupidez. Hablemos del presupuesto del próximo mes. ¿Qué podemos hacer para no gastar más de la cuenta? Cuando su oponente lo critique por un error que usted cometió en el pasado, no deje pasar la oportunidad sin preguntar: ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que no vuelva a suceder? Replantee la acusación para que aparezca como una responsabilidad compartida. No hable de usted y yo sino de nosotros. Cuando una pareja discute por dinero, lo único que se les oye decir es: tú hiciste tal cosa. Y yo no. Es mucho lo que se logra diciendo nosotros, en lugar de tú y yo. La esposa pregunta: ¿qué podemos hacer para no gastar más de la cuenta? La palabra nosotros coloca a las dos personas en una posición de compañeros, lo cual hace que enfoquen la atención en sus intereses comunes y sus metas compartidas. Una forma muy fácil y eficaz de replantear la situación y comenzar a hablar de nosotros en lugar de usted y yo es usar el lenguaje corporal. Cuando las personas discuten, por lo general se colocan frente a frente, manifestando físicamente una actitud de enfrentamiento. Por lo tanto, busque una excusa para sentarse al lado de su oponente. Tome un documento o un contrato y siéntese al lado de su contraparte para revisarlo. O siéntese al lado de su cónyuge en el sofá, en lugar de gritarle por encima de la mesa de la cocina. Estar al lado de su oponente no es la fórmula mágica para transformar la situación, pero refuerza la idea de que están juntos en la tarea de solucionar un problema difícil. Ponga al descubierto los trucos. La táctica más difícil de replantear es un truco. Los trucos se basan en lo que ambas partes dan por sentado durante una negociación de buena fe, que la otra persona está diciendo la verdad, que está dispuesta a cumplir sus promesas, que tiene la autoridad que dice tener, y que una vez que un asunto quede solucionado no será renegociado. Es difícil replantear un truco porque ya se expresó con palabras de cooperación y sensatez, con objeto de engañarlo a usted. Usted podría poner al descubierto el truco, pero el riesgo es muy grande. Por una parte, podría equivocarse y, por otra, aunque tenga razón, su oponente podría ofenderse al ver que usted lo trata de embustero o de tramposo, con lo cual las relaciones se deteriorarían. La alternativa para contrarrestar el truco es llevar la corriente. Responda como si su oponente estuviera negociando de buena fe, pero actúe con cautela y hágale preguntas de sondeo para ver si es sincero. En otras palabras, hágase el tonto, como la zorra de la fábula. Si su oponente está diciendo la verdad, sus preguntas no le harán daño alguno. Si está tratando de engañarlo, el truco quedará al descubierto. Como no ha habido enfrentamiento, él podrá salirse por la tangente fingiendo que todo fue un error o un malentendido. Formule preguntas aclaratorias. Formule preguntas encaminadas a verificar y aclarar las afirmaciones de su oponente. Si usted está negociando la compra de una empresa y el vendedor incluyó en el valor total las cuentas por cobrar, diga en un tono que no denote crítica: usted debe tener buenas razones para pensar que esas cuentas por cobrar las pagarán. Me gustaría conocer esas razones. Verifique las suposiciones de su oponente cuando haga referencia a fuentes o métodos infalibles como los computadores o las hojas electrónicas. No dude en presionarlo un poco. Y esté alerta para ver si hay ambigüedad en las respuestas de él o si no desea responder. Si detecta una contradicción, no la señale abiertamente. Muéstrese confundido: lo siento, creo que no entendí. ¿Podría explicarme qué relación hay entre esto y lo que dijo anteriormente? Una forma de verificar sus sospechas es preguntando cosas de las cuales usted ya sabe la respuesta. Es mucho lo que podrá aprender observando cómo la persona matiza las respuestas.
Un truco común es hacerle creer a uno el oponente que él tiene autoridad para tomar una decisión, siendo falso. Después de haber hecho usted todas las concesiones posibles, se da cuenta de que su contraparte necesita el visto bueno de un superior o de la junta directiva, quienes podrían exigir más concesiones. Para protegerse, formule preguntas aclaratorias desde un principio. ¿No me equivoco al suponer que usted tiene autoridad para decidir sobre este asunto? Cerciórese de recibir una respuesta concreta. Si su oponente no tiene plenos poderes, averigüe de quién más depende la decisión y cuánto tiempo tardará la respuesta. Otro truco muy común es exigir algo más en el último minuto, después de lograr un acuerdo. En lugar de rechazar la exigencia, pregunte lo siguiente: ¿usted está sugiriendo que volvamos a comenzar la negociación? Si su oponente responde que no, usted puede agregar: bien, entonces creo que podemos dejar las cosas como están. Pero si su oponente responde que sí, usted puede decir: está bien. Entonces tomaremos este acuerdo como un borrador que no obliga a ninguna de las partes. Usted puede consultar con su jefe, y yo con el mío, y podemos reunirnos mañana para discutir posibles cambios. Si su oponente desea algo más, usted tiene derecho a obtener algo a cambio. Formule una petición razonable. Cuando usted trata con un embustero, tiene una ventaja que no tendría con una persona que sencillamente se negara a cooperar: el juego de hacerles parecer razonable. Por lo tanto, sígale el juego y ponga a prueba su sinceridad. De esa manera lo coloca en un dilema: o bien tiene que obrar de acuerdo con su farsa de cooperar, o bien abandona el engaño del todo. En otras palabras, póngalo a prueba con una petición razonable. Formule una petición que su oponente aceptaría si realmente quisiera cooperar. Por ejemplo, si usted sospecha que oculta deudas de dudoso pago, dígale: si no hay problema, me gustaría que mi contador revisara las cuentas por cobrar, solo por rutina. Si el vendedor se niega a dejarle ver los libros, usted sabrá que no puede confiar en lo que le ha dicho. Si su oponente dice que tiene un socio intransigente para justificar una exigencia adicional, dígale lo siguiente: lo lamento, Felipe, creo que no comprendo. Nos equivocamos al no reunirnos con sus banqueros durante la fase inicial de la negociación. No quisiera pensar que le he causado un problema. Quizás lo mejor es que me reúna con ellos para analizar las condiciones que hemos discutido. ¿Podría concertarnos una cita? Felipe tiene así varias alternativas: puede dejar que usted se reúna con los representantes del banco, con lo cual usted podrá tener una idea más clara de las objeciones que ellos puedan hacer y averiguar si se trata de un truco o no, o él puede oponerse a que usted se reúna con ellos, y entonces usted sabe que debe estar en guardia, o él puede abandonar la táctica y aceptar el convenio inicial. Cualquiera que sea el resultado, usted estará en libertad de seguir haciendo peticiones razonables y preguntas aclaratorias. Convierta el truco en una ventaja para usted. Si usted se da cuenta de lo que su oponente busca con el truco, podrá convertirlo en una ventaja para usted. Suponga que usted es el representante de la esposa en un caso de divorcio. El esposo promete pagar la pensión de alimentación de su hijo, pero usted tiene motivos para creer que no la pagará. Cuando usted manifiesta su inquietud, el abogado del esposo protesta diciendo que su cliente piensa cumplir lo prometido. ¿Está seguro? Le pregunta a usted. Claro que sí, mi cliente es persona de palabra, le contesta el abogado. Entonces él no objetará que agreguemos una cláusula que diga que en caso de que transcurran 3 meses y él no haya pagado, mi cliente tendrá derecho a recibir la parte de la casa que le corresponde a él en cambio de la pensión de alimentos. Cuanto más haya insistido el abogado en la honorabilidad de su cliente, más difícil le será que objete la cláusula. Negocie las reglas del juego. Sí, pese a todos sus esfuerzos, su oponente insiste en parapetarse detrás de muros de piedra, ataques y trucos, usted tendrá que buscar otra manera de replantear la conversación, convirtiéndola en una negociación sobre la negociación. En realidad, hay 2 negociaciones paralelas. La primera es la negociación sobre la esencia,
los plazos, las condiciones y la cuantía. La segunda es la negociación sobre las reglas del juego. ¿Cómo va a realizarse la negociación? Si usted observa las negociaciones cotidianas entre padres e hijos sobre cosas como la hora de acostarse, verá que siempre están renegociando el punto hasta donde las pataletas, las amenazas y los sobornos son tácticas aceptables. Habitualmente, esa segunda negociación es tácita. Sin embargo, si usted no ha podido cambiar el juego, es preciso que la negociación se torne explícita. Es necesario que usted hable del comportamiento de su oponente. A menudo es suficiente sacarlo a colación. Saque a colación la táctica de su oponente. La persona que usa táctica suele sondear a su interlocutor para ver hasta dónde se puede salir con la suya. Para detenerla, hágale saber que usted sabe lo que está haciendo. Con eso le dice, yo no nací ayer. Conozco su juego y su táctica no va a funcionar. Si su oponente desea llegar a un acuerdo, abandonará la táctica, pues usándola solo hará más difícil ese acuerdo. El problema es que su oponente puede interpretar su llamada de atención como un ataque. La clave es replantear la táctica de él y hacerla aparecer como una contribución interesante y no como un truco disimulado. Veamos un ejemplo. Dora y Teresa son dos abogadas jóvenes que están negociando la compra de unos libros de derecho laboral usados con dos abogados veteranos, Roberto y Carlos. Al comienzo de la charla, Roberto anuncia con voz muy firme, lo menos que podemos aceptar por los libros son $13.000. Tómenlo o déjenlo. Sin embargo, Carlos discute con su socio, pero hombre, si ellas apenas están comenzando. Creo que podemos hacerles una concesión. ¿Qué tal si los dejamos en 11.000? El precio justo de los libros en el mercado es de $7.000, pero Roberto y Carlos montaron una escena en la cual Roberto es el malo que hace exigencias extremas y Carlos es el bueno que se muestra razonable. En otro caso, la exigencia extrema habría surtido el efecto de obligar a Dora y a Teresa a aceptar la generosa oferta de Carlos, por temor a que Roberto le hiciera cambiar de opinión. Pero en este caso, Teresa responde diciendo, es interesante. Y hace una pausa para pensar, y súbitamente se echa a reír y exclama, ustedes son geniales. Es la mejor representación del bueno y el malo que he visto en años. ¿Lo planearon o fue una coincidencia? Pero, hablando en serio, veamos si podemos acordar un precio justo para estos libros. Roberto y Carlos no saben cómo reaccionar. No pueden realmente ofenderse puesto que Teresa los felicitó, y no saben con seguridad si ella está hablando en serio. En todo caso, si hubieran seguido con la táctica, habría sido inútil, pues esta solamente sirve cuando la otra persona no se da cuenta del truco. Tras neutralizar la táctica de sus oponentes sin echar a perder la negociación, Dora y Teresa pudieron proceder a discutir la compra por su verdadero valor. Es importante que usted saque a colación la táctica sin que parezca un ataque personal contra el otro. Tratándolo de mentiroso o de tramposo no logrará que colabore. Expresando admiración por la habilidad de Roberto y de Carlos, Teresa los ayudó a salvar las apariencias. Ella no estaba interesada en ganar puntos en un enfrentamiento sino en comprar unos libros de derecho por un precio justo y a la vez promover unas relaciones con una firma prestigiosa de abogados. Facilítele a su oponente la manera de dejar la táctica. Por ejemplo, si se comporta groseramente, hágaselo saber con una explicación o con una excusa, parece que usted tuvo un día difícil. Si él lo amenaza, responda como lo hizo una mujer de negocios, en lugar de desafiar a su oponente diciéndole que no la amenazara, le preguntó en un tono calmado pero que denotaba algo de sorpresa, su intención no es amenazarme, ¿verdad? La pregunta aclaratoria le permitió una salida decente al oponente, quien supo aprovecharla, y dijo, ¿quién, yo? No, claro que no es mi intención amenazarla. En caso de que usted haya interpretado mal la conducta de su contraparte, con esa manera de proceder es mínimo el daño que se puede producir, si es que se produce. No acuse a su oponente. Sencillamente tome nota de lo que hace. Si él insiste en interrumpirlo a usted, mírelo a los ojos,
dígale por su nombre y manifieste: Miguel, usted me está interrumpiendo. O pregúntele: ¿puedo terminar la frase? Utilice un tono de voz flemático, que no suene a enfrentamiento. Si él continúa interrumpiéndolo, recuérdeselo con paciencia, podría hacerle una amable crítica. Miguel, usted me está interrumpiendo otra vez. Piense que usted es un amigo que le está haciendo ver sus errores. Ponga fin a su comportamiento, con amabilidad. Negocie la negociación. Si sacar a colación el asunto no es suficiente, quizás sea necesaria una negociación completa de las reglas del juego. Lleve a su oponente aparte y dígale: me parece que, tal como van las cosas, no vamos a conseguir la clase de acuerdo que ambos deseamos. Tenemos que dejar de discutir sobre los problemas y discutir primero las reglas del juego. Si desea hacerlo de una manera más informal, dígale: hay algo que me molesta y quisiera discutirlo con usted. Negocie usted el proceso lo mismo que negocia la sustancia. Identifique los intereses, cree alternativas sobre la mejor manera de negociar y discuta las normas de conducta justa. Por ejemplo, si su oponente se niega a hablar de otra cosa que no sea su propia posición, dígale lo siguiente: mi interés es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos, y hacerlo con eficiencia y en un clima de cordialidad. En mi opinión, para que esto sea posible, debemos estar dispuestos a escuchar, a compartir información sobre nuestros intereses y a aportar ideas creativas. Debemos ser capaces de agrandar la torta y no limitarnos a cortarla por la mitad. Si usted me ayuda a comprender mejor sus intereses, yo podré ayudarle a satisfacerlos, y viceversa. ¿Probamos? Sin poner en duda la honestidad de su oponente, discuta la justicia de ciertas tácticas. ¿Qué pensaría usted si yo le pidiera concesiones adicionales después de haber llegado a un acuerdo? ¿Lo consideraría una táctica legítima? Diga en qué forma, específicamente, le gustaría que su oponente cambiara su comportamiento. Si éste insiste en atacarlo personalmente, dígale tranquilamente: estoy dispuesto a seguir hablando de esto cuando usted esté dispuesto a dejar de atacarme. Si usted es jefe ejecutivo de una empresa y se enfrenta con un representante de otra compañía que solo busca sacarle información, dígale lo siguiente: mire, si usted está dispuesto a olvidarse de una adquisición hostil, será un placer para mí hablarle con franqueza. De lo contrario, me obligará a pensar que toda la información que le he proporcionado será usada en mi contra más adelante. Una vez que hayan acordado las reglas del juego, podrán continuar negociando la esencia del asunto en un clima más constructivo y productivo. El momento decisivo. El momento decisivo del avance es cuando usted logra cambiar el juego, de la posición de regateo a la negociación para solucionar el problema. La clave para cambiar el juego es el replanteamiento. Replantear es enfocar hacia el problema todo lo que diga su oponente. Veamos cómo hubiera podido el gerente de marketing, en el ejemplo que describimos al comienzo del capítulo, replantear el asunto para inducir al director de presupuesto a cambiar de juego. El director de presupuesto, reafirmándose en su posición, dice: no aceptaré un recorte inferior al 10% en su presupuesto. Entonces comencemos a trabajar en eso, ¿está bien? El jefe de marketing, replicando con una pregunta encaminada a solucionar el problema, dice: veo muy bien la necesidad de recortar el presupuesto, y mi departamento está dispuesto a contribuir con su parte. Solo quisiera saber, ¿por qué necesita usted un recorte tan grande? El director de presupuesto, presentando un hecho cumplido y amenazando, dice: la única manera de lograr el ahorro necesario es que cada departamento haga un recorte del 10%. Ya les dije a los demás jefes de departamento que usted aceptará el recorte. Si no lo acepta, ellos se retractarán y tendré que informar al presidente. Jefe de marketing, haciendo caso omiso de la amenaza y reinterpretando el hecho cumplido como un problema por resolver. Comprendo lo que usted dice. Si mi recorte fuera inferior, usted tendría dificultades para explicarles a los demás departamentos, ¿correcto? Director de presupuesto, presionando. Correcto.
Entonces permítame anotar su visto bueno. ¿Trato hecho? Jefe de marketing, haciendo caso omiso de la presión y replanteando el problema como una oportunidad para ambos. ¿Sabe usted? Tenemos la oportunidad perfecta para conseguir un ahorro superior al 10%. Se trata de algo que realmente le servirá a la compañía y nos hará quedar muy bien a ambos. Director de presupuesto. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? Jefe de marketing, solicitando consejo. Como usted sabe, mi departamento acaba de implantar un nuevo plan para aumentar la productividad y reducir los costos en una proporción sustancial. Pero los costos iniciales de ejecución representan el 5% de nuestro presupuesto. Usted es la persona que más experiencia tiene en estas cosas. ¿Cómo podemos conseguir los fondos para ejecutar el plan y al mismo tiempo evitar que los otros departamentos se retracten? Director de presupuesto. No sé. Jefe de marketing, formulando una pregunta para solucionar el problema. Podríamos explicarles a los otros jefes de departamento que el mío va a aceptar un recorte del 5% este año para que haya un ahorro mayor el año próximo. Director de presupuesto, no creo que eso sea lo indicado. Jefe de marketing, preguntando, ¿qué tal si? ¿Qué tal si nos comprometemos a fijar una cifra concreta para el año próximo? Director de presupuesto. Eso podría ayudar. Pero de todas maneras, eso no resuelve el problema de este año. Si su recorte es parcial, no lograremos el ahorro adicional que necesitamos. Mire, ya veo qué es lo que usted desea, pero ¿qué le voy a decir al presidente? No nos dará su aprobación. Jefe de marketing, preguntando, ¿qué tal si, otra vez? ¿Qué tal si hablo con el presidente y le expongo la idea? Director de presupuesto. Buena suerte. Jefe de marketing. Ya sé que no va a ser fácil, pero, ¿cuento con su apoyo? Director de presupuesto. Déjeme ver su plan otra vez. Deseo estudiarlo para cerciorarme de que las cifras se ajustan a la realidad. Jefe de marketing. Lo tendrá en su escritorio antes de una hora. Gracias por la oportunidad. El jefe de marketing todavía no ha conseguido lo que desea, pero ganó la negociación en cuanto a las reglas del juego. Al replantear la situación convirtió un enfrentamiento de posiciones en una negociación encaminada a solucionar el problema. Ahora él y el jefe de presupuesto van camino de negociar un acuerdo satisfactorio para ambos. Página 103.